Bienvenidos un dúa mu ese a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un dúa increíble, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho salseo, porque hoy tenemos un bombazo. Como lo oyen. De esos que nos gustan, de los que nos hacen hablar, de los que nos dejan pensando, y sobre todo, de los que involucran a una de las parejas mu ese queridas de la televisión superíndice 3N turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Hoy vamos a hablar de esa frase que dando la vuelta al mundo, esa frase que ha encendido las redes sociales, esa frase que parece que confirma lo que muchos sospechábamos, Demet Özdemir, distancia con Can Yaman. Me da igual, madre mía. Me da igual. 3 palabras que pueden significar mucho o quizá nada. Pero claro, viniendo de quien vienen, adquieren un significado completamente diferente, ¿no creen? Antes de que nos metamos de lleno en este embrollo, en este mar de rumores y posibles interpretaciones, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Por favor. Me ayudan muchísimo y además no se pierden ninguno de los chismes jugosos que les tengo preparados. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo y siempre estaru, al dúa de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente en ese mundo fascinante que es la televisión superíndice 3N turca. Y ahora sin mu ese dilacio superíndice 3N vamos a destripar este bombazo. Como saben, Demet Özdemir y Can Yaman saltaron a la fama mundial gracias a la serie Erken Zikuay. Una comedia romántica que nos enamoró superíndice 3 a todos, que nos hizo suspirar por el amor verdadero y sobre todo, que nos hizo creer en la química que existía entre sus protagonistas. Y vaya que la química era palpable, ¿verdad? Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo apuntaba a que la relación superíndice 3N entre Can y Demet iba mu ese ayu de la pantalla. Esa conexión superíndice 3N que traspasaba la pantalla era algo que sentuamos todos, esa magia que convirtió a cada capítulo en un festival de emociones. Durante el rodaje de la serie, los rumores de romance eran constantes. Los fans estaban enloquecidos, analizaban cada foto, cada comentario, cada interacción superíndice 3N en redes sociales buscando una más menos al que confirmara sus sospechas. Y la verdad sea dicha, agua muchas más menos sales. Fotos de ambos juntos fuera del set, comentarios cariu más menos osos en Instagram, miradas superíndice 3 cómplices en las entrevistas. Todo parecía indicar que el amor había florecido entre ellos. Recuerdo que por aquel entonces, las redes sociales eran un hervidero. Cada movimiento de Demet y Can se convirtió en trending topic. Foros, grupos de fans, pugines dedicadas exclusivamente a diseccionar cada detalle de su dúa a dúa. Era una locura. Sin embargo, ni Demet ni Can confirmaron nunca su relación superíndice 3N. Siempre mantuvieron una postura ambigua, dejando que los rumores siguieran circulando y alimentando la fantasía de los fans. Algunos decían que era una estrategia de marketing para promocionar la serie, otros creían que realmente estaban juntos pero querían mantener su relación superíndice 3N en privado. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Esa estrategia de no confirmar ni negar, de jugar al despiste, es algo muy común en el mundo del espectáculo. A veces beneficia a la serie, otras veces, es una decisión superíndice 3N personal de los actores para proteger su intimidad. En este caso, nunca sabremos él fue el verdadero motivo. Pero entonces la serie terminó superíndice 3, y con ella, parece que también copyright N terminó superíndice 3 la relación superíndice 3N entre Demet y Can. O al menos la relación superíndice 3N que nosotros, los fans, creíamos que existía. Empezaron a surgir rumores de distanciamiento, de conflictos, de celos. Los vimos cada vez alejados el uno del otro, tanto en la vida real como en las redes sociales. De repente las fotos juntos desaparecieron, los comentarios cariu más menos osos se esfumaron y las miradas superíndice 3 cómplices fueron reemplazadas por una fría indiferencia. Aquel amor platu superíndice 3 nico que todos más menos ahábamos se fue diluyendo como un azucarillo en el cafú copyright. Fue un golpe duro para muchos fans que habían idealizado su relación superíndice 3N y que se sentían un poco como si les hubieran roto el corazón superíndice 3N. Can Yaman se fue a Italia a probar suerte en la televisión superíndice 3N italiana, donde ha tenido bastante con diéresis copyright cito, y Demet Özdemir siguió superíndice 3 trabajando en Turquía protagonizando otras series y películas. Cada uno tomó superíndice 3 su propio camino, y parecua que la historia de amor entre ellos había quedado en el pasado.
Can conquistu superíndice 3 Italia con su carisma y su atractivo, mientras que Demet continúu superíndice 3 cosechando con diéresis copyright citos en su país natal. Ambos siguieron adelante con sus carreras profesionales, dejando atru ese aquel capítulo de Erkenci Quay y la historia de amor que ha cautivado a millones de personas. Hasta ahora. Porque ahora resurge la polu copyright mica con esta dichosa frase, Demetuz Demir, distancia con Can Yaman. Me da igual, de du superíndice 3 de sale esta frase. Bueno, AQ es donde la cosa se pone interesante. Es como si de repente alguien hubiera abierto la caja de Pandora y todos los fantasmas del pasado hubieran vuelto a salir a la luz. Esta frase ha reavivado la llama de la Pasiu superíndice 3N entre los fans y ha generado un debate intenso sobre la verdadera naturaleza de la relación superíndice 3N entre Demet y Can. Al parecer, la frase fue pronunciada por Demetuz Demir en una entrevista reciente. No tengo la fuente exacta de la entrevista, y a QU es donde les pido su ayuda. Si alguien sabe en QU Copyright entrevista dijo esto Demet, por favor, du copyright llenlo en los comentarios. Pero lo que es cierto es que la frase se ha viralizado y ha generado todo tipo de reacciones. Se ha convertido en el tema de conversación superíndice 3N del momento, en el trending topic por excelencia. Grupos de fans, foros, redes sociales, todos hablan de la famosa frase y de su posible significado. Algunos fans indignados. Creen que es una falta de respeto hacia Can Yaman y hacia todos los que creyeron en su relación superíndice 3N. Se sienten decepcionados y traicionados por Demet. Dicen que si realmente no sentúa nada por Can, no debió superíndice 3 alimentar los rumores ni jugar con sus sentimientos. Para ellos, Demet ha cometido un error imperdonable al pronunciar esas palabras. Se sienten como si les hubieran tomado el pelo y como si su ilusión superíndice 3N se hubiera desvanecido de golpe. Otros, en cambio, la defienden. Argumentan que Demet tiene derecho a rehacer su vida y que no tiene por QU copyright seguir atada a Can Yaman ni a la imagen de pareja perfecta que los fans se han creado. Dicen que si la relación superíndice 3N terminus superíndice 3, es normal que ya no le importe lo que haga Can Yaman. Para ellos, Demet es una mujer libre e independiente que tiene derecho a seguir adelante con su vida sin tener que dar explicaciones a nadie. Consideran que los fans que la critican son injustos y que no entienden que las relaciones pueden terminar y que cada persona tiene derecho a rehacer su vida. Y luego los que, como yo, se mantienen en un punto intermedio. No la juzgan ni la defienden. Simplemente intentan entender la situación superíndice 3N y analizar las posibles razones por las que Demet pudo haber dicho esto. Intentamos ponernos en su piel y comprender las presiones a las que ha estado sometida durante todo este tiempo. Intentamos analizar la situación superíndice 3N desde una perspectiva objetiva y sin dejarnos llevar por las emociones. A ver, vamos a ponernos en el lugar de Demet por un momento. Imaginen la presión superíndice 3N que debió superíndice 3 sentir durante el rodaje de Erkenci Quay. Todos los ojos puestos en ella, todos esperando que confirmara su romance con Can Yaman, todos analizándola al detalle. Seguramente se sintió superíndice 3 agobiada y presionada a responder preguntas sobre su vida personal que quizú no quiero a responder. Imaginen tener que vivir constantemente bajo el escrutinio público, sin poder tener un momento de intimidad. Imaginen tener que lidiar con rumores, especulaciones y juicios constantes. Debe ser agotador. Además, hay que tener en cuenta que ella es una persona muy reservada, que no le gusta hablar de su vida privada. Quizú al decir me da igual, simplemente quiso poner fin a las especulaciones y dejar claro que ya no tiene ninguna relación superíndice 3N con Can Yaman. Es una forma de decir basta, de poner límites y de proteger su intimidad. Quizú estaba harta de que la relacionaran constantemente con Can y de que le preguntaran siempre por lo mismo. Por otro lado, también copyright N es posible que haya algo de resentimiento en sus palabras. Quizú la relación superíndice 3N con Can no terminó superíndice 3 de la mejor manera y aún quedan heridas por cicatrizar. No sabemos QU copyright pasó superíndice 3 realmente entre ellos, pero es evidente que algo debió superíndice 3 pasar para que la relación superíndice 3N se enfriara tanto. Quizú hubo malentendidos, discusiones o decepciones que llevaron al final de la relación superíndice 3N. Quizú ambos cometieron errores y aún no han podido perdonarse. Y también copyright N, siendo sinceros, podríamos pensar que quizú simplemente ya pasó superíndice 3.
Que Demet ha superado esa etapa de su vida y que ya no le afecta lo que haga o deje de hacer Can Yaman. Al final, todos tenemos derecho a seguir adelante y a encontrar la felicidad en otros lugares. La vida es un camino lleno de etapas, de experiencias y de personas que entran y salen de nuestra vida. Es importante saber pasar página y seguir adelante sin quedarnos anclados en el pasado. Sea cual sea la razón superíndice 3n, lo cierto es que la frase de Demet ha generado un gran revuelo y ha reabierto un debate que parece haber quedado en el olvido. Y es que la historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue fascinando a los fans de todo el mundo. Es una historia que ha trascendido fronteras y que ha cautivado a personas de diferentes culturas y edades. Es una historia que nos habla de amor, de pasión superíndice 3n, de ilusiones y de desengao más menos os. Ahora bien, ¿qué copyright consecuencias tendrá esta frase? ¿Afectará a la imagen pública de Demet Özdemir? La reconciliación superíndice 3n entre ella y Can Yaman es ahora imposible. Son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Quizá esta frase no tenga ninguna consecuencia y todo quede en una simple ana copyright cdota. Quizá por el contrario, esta frase tenga un impacto negativo en la carrera de Demet, y le cueste recuperar la confianza de sus fans. Quizá esta frase allane el camino para una futura reconciliación superíndice 3n entre Demet y Can. Solo el tiempo lo dirá. Lo que es cierto es que una vez murese, Demet Özdemir y Can Yaman han vuelto a estar en el centro de la atención superíndice 3n mediática. Y nosotros, los fans, seguiremos atentos a cada uno de sus movimientos, esperando que algún día nos revelen la verdad sobre su relación superíndice 3n. Seguiremos analizando sus fotos, sus comentarios y sus interacciones en redes sociales. Seguiremos más menos ando con una reconciliación superíndice 3n y con un final feliz para esta historia de amor. Pero bueno, mis amores, hasta aquí el bombazo de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado analizando conmigo esta polu copyright mica frase de Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este viaje a trabu copyright ese de la historia de amor entre Demet y Can y que hayan reflexionado sobre las presiones a las que sometidas las celebridades. En resumen, hemos hablado de la frase Demet Özdemir, distancia con Can Yaman. Me da igual. Hemos analizado las posibles razones por las que Demet pudo haber dicho esto y las consecuencias que podrá tener. Hemos recordado la historia de amor entre Demet y Can y hemos reflexionado sobre la presión superíndice 3n mediática a la que sometidas las celebridades. Hemos intentado comprender la situación superíndice 3n desde diferentes perspectivas y sin dejarnos llevar por las emociones. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y saber que al otro lado de la pantalla. Me encanta recibir sus comentarios y sus mensajes de apoyo. Gracias por formar parte de esta comunidad. Ahora, quiero que me dejen sus comentarios. ¿Qué copyright opinan de la frase de Demet Özdemir? ¿Creen que es una falta de respeto hacia Can Yaman? ¿La defienden o la critican? Quiero saber su opinión superíndice 3n. Quiero saber qué copyright piensan, qué copyright sienten y cu superíndice 3 vive en esta historia de amor. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que este canal es un espacio para compartir, para debatir y para disfrutar del mundo del espectáculo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3s. Y recuerden, mantengan la energía positiva y mucho salseo.